Nicolás Maduro, un nombre que genera opiniones divididas en todo el mundo. ¿Cómo un conductor de autobús se convirtió en el sucesor de un líder revolucionario y en una de las figuras más controvertidas de América Latina? Hoy, desentrañaremos la sorprendente historia de cómo un hombre pasó de las calles de Caracas a ser el protagonista de uno de los capítulos más polémicos de la política mundial. En Puertas al Pasado, te contaremos la historia de Nicolás Maduro, su vida, su ascenso al poder y cómo su mandato ha dividido a un país y al mundo entero. Si alguna vez te has preguntado quién es realmente y cómo ha llegado hasta aquí, quédate con nosotros. Un recorrido lleno de secretos, alianzas y luchas por el poder. Esto no es solo un vídeo, es un viaje a través de uno de los capítulos más controvertidos de la historia de Venezuela. Nicolás Maduro. El hombre detrás de la presidencia. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Criado en una familia de clase trabajadora, su padre fue un destacado dirigente sindical, lo que sembró en Maduro un interés por la política desde temprana edad. En su juventud, Maduro se vinculó con movimientos de izquierda, y trabajó como conductor de autobús para el sistema de transporte público de Caracas, lo que más tarde se convertiría en un símbolo de su conexión con la clase trabajadora. Su activismo sindical lo llevó a involucrarse en el movimiento revolucionario bolivariano, donde conoció a figuras clave, como el propio Hugo Chávez, quien sería una pieza fundamental en su carrera política. Maduro siempre estuvo a la sombra de Chávez, pero ¿cómo logró ganarse la confianza de un líder tan carismático? Veremos cómo su lealtad y astucia política le dieron el impulso necesario para llegar a lo más alto. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dando inicio a lo que se conocería como la Revolución Bolivariana. Chávez prometió transformar el país con un nuevo proyecto político y social, basado en principios socialistas y una fuerte crítica al capitalismo. Durante esta etapa, un joven Nicolás Maduro comenzaba a acercarse al núcleo del poder. En 2006, Maduro fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, un cargo crucial para el gobierno de Chávez. En esta posición, Maduro tuvo un rol protagónico en la configuración de la política exterior de Venezuela, fortaleciendo lazos con países como Cuba, Irán y otras naciones que se distanciaban de la influencia estadounidense. Con el tiempo, la relación entre Chávez y Maduro se consolidó. En 2012, la salud de Chávez comenzó a deteriorarse gravemente debido a un cáncer. En medio de la incertidumbre, Chávez designó a Maduro como su sucesor, confiando en que él continuaría con su legado en caso de que no pudiera seguir al frente del país. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La elección de Maduro no fue solo una cuestión de lealtad. Hubo algo más que inclinó la balanza a su favor, algo que muchos no vieron venir. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció tras una prolongada lucha contra el cáncer. Su muerte dejó un vacío profundo en el liderazgo venezolano y una nación en duelo. Chávez, que había sido presidente durante 14 años, dejó atrás un legado divisivo y una revolución en marcha. En un clima de incertidumbre y luto, Nicolás Maduro, entonces vicepresidente y cercano aliado de Chávez, asumió la presidencia interina. En abril de 2013, tras una rápida campaña electoral y con una diferencia ajustada, Maduro fue elegido presidente con un 50.6% de los votos. La elección fue vista por muchos como una prueba de lealtad al legado de Chávez. Bendecido por Chávez, aunque sin el carisma de Chávez, Maduro midió su fuerza por primera vez en las urnas el 14 de abril de 2013. El resultado no arrasó en las elecciones presidenciales, ganó por un estrecho margen de 2 puntos porcentuales al entonces líder opositor Enrique Capriles. Las elecciones no fueron pacíficas. En las semanas siguientes, estallaron protestas en todo el país. Los opositores de Maduro acusaron al gobierno de fraude y manipulación electoral, mientras que sus seguidores defendieron el proceso como una reafirmación de la voluntad popular.
Esta tensión estableció un patrón de conflicto constante durante su presidencia. Y yo le pido a todos mis seguidores recogerse. La derecha de los apellidos, esa oligarquía y sus títeres. Maduro se enfrentó a desafíos inmediatos: mantener la cohesión dentro del partido, gestionar una economía en declive y enfrentar a una oposición cada vez más vocal. Su estilo de liderazgo ha sido descrito como combativo y polarizante, atrayendo tanto fervientes seguidores como críticos acérrimos. El mandato de Maduro ha estado marcado por una crisis económica sin precedentes. La dramática caída de los precios del petróleo, que durante mucho tiempo había sido la principal fuente de ingresos para Venezuela, combinada con la corrupción endémica y una gestión económica cuestionable, condujo a una hiperinflación devastadora. La escasez de productos básicos, desde alimentos hasta medicinas, se convirtió en una realidad diaria para millones de venezolanos. Como resultado de esta crisis, Venezuela ha experimentado una migración masiva. Más de 6 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de estabilidad y oportunidades en América Latina y más allá. Las fronteras de Venezuela se han convertido en puntos críticos, con países vecinos lidiando con un flujo constante de refugiados. Solo en agosto, y según cifras de la Casa Blanca, 233.000 personas cruzaron hacia Estados Unidos, principalmente venezolanos y centroamericanos. De estos, 180.000 fueron detenidos. Miles siguen intentándolo a través del río Bravo y mantienen la esperanza de recomenzar su vida en suelo estadounidense. Huyen del hambre, la violencia y la represión. Las protestas han sido una constante durante el mandato de Maduro. Desde grandes manifestaciones opositoras hasta enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, la situación política en Venezuela ha sido extremadamente tensa. Los críticos acusan al gobierno de violaciones a los derechos humanos, censura de medios y represión de la oposición. Maduro ha emprendido una guerra contra la oposición, los acusa de fascistas y demonios. Algunos de los principales líderes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López han sido perseguidos por la justicia y centenares de manifestantes en las calles han sido reprimidos. En respuesta a la crisis humanitaria, diversas organizaciones internacionales y ONGs han intervenido para proporcionar ayuda humanitaria. Sin embargo, el acceso y la distribución de la ayuda han sido complicados por la situación política y la falta de coordinación. Personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en los primeros 3 meses de este año en Venezuela, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. La respuesta humanitaria está presente en 282 municipios de 24 estados de Venezuela. En enero de 2019, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, ganando el apoyo de más de 50 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Guaidó argumentó que la presidencia de Maduro era ilegítima y que su mandato había sido marcado por corrupción y fraude. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. A pesar de la presión internacional y el aislamiento diplomático, Maduro ha mantenido su control sobre el país, apoyado por aliados clave como Rusia, China y Cuba. Estos países han brindado apoyo político y económico, lo que ha permitido a Maduro resistir las presiones y sanciones impuestas por Occidente. Las sanciones internacionales han tenido un impacto considerable en la economía venezolana, exacerbando la crisis. Estas sanciones han sido objeto de debate, con algunos argumentando que agravan el sufrimiento del pueblo venezolano, mientras que otros consideran que son necesarias para presionar por cambios políticos. A pesar de las numerosas adversidades y críticas, Nicolás Maduro sigue siendo una figura central en la política venezolana. Su administración ha sido una de lucha continua, marcada por un legado dividido y un futuro incierto. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Las tensiones internas y externas, junto con las profundas crisis económicas y sociales, plantean preguntas sobre la dirección futura del país. La historia de Maduro es una de controversia y resistencia, y su impacto en la región será objeto de análisis durante años. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Nicolás Maduro sobre el liderazgo y el poder?
Es fácil verlo como un villano o un héroe, pero la realidad es más compleja. La pregunta que planteamos al inicio sigue siendo relevante: ¿es Maduro el líder que Venezuela necesita, o el causante de su crisis? La respuesta no es sencilla y depende de la perspectiva de cada uno. Lo que es seguro es que su papel en la historia de Venezuela será debatido durante años. ¿Qué piensas sobre la situación actual en Venezuela y el papel de Nicolás Maduro? ¿Crees que hay un camino hacia la estabilidad? Comparte tus opiniones en los comentarios, da like al vídeo si te ha parecido informativo y suscríbete para seguir explorando temas de historia y política con nosotros.